responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a todos los miércoles. Nuestro agradecimiento a todos los que nos escuchan y nos ven por la señal de RCR 750 en YouTube y por @RCR 750, la radio que se ve. Esta es la radio que se ve. Nuestro agradecimiento, como siempre, a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Guritz Arcaya en la gerencia de producción, a César Umbría en la producción del programa y a José Gregorio González en los controles. Por cierto, tenemos que comenzar este programa con una nota de duelo, expresando a toda la familia de RCR 750 y a todos nuestros oyentes nuestro hondo pesar, nuestro dolor por el fallecimiento de nuestro gran amigo César González, el mago de los controles. César González era un hombre de radio de todos los tiempos. Su casa RCR 750, en la que compartimos también por mucho tiempo en los controles y en su programa Contigo, Andrés Velázquez, cosa que de verdad expresamos y hacemos llegar a todos sus amigos, familiares, allegados, nuestras condolencias. Y por supuesto a todo ese equipo de RCR 750, nuestras condolencias por el fallecimiento de este gran trabajador, de este gran hombre, de este hombre de radio, como efectivamente se le conoce. Llegue hasta su familia nuestro mensaje, nuestra solidaridad en este momento de profundo dolor por la partida. Que Dios lo tenga en su gloria, que en paz descanse, paz a su alma. Dicho esto, tengo también que informar que se produce en este momento la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ya ha hecho su juramento. Estuvimos viendo por televisión esta juramentación, como ellos lo definen, la inauguración de Joe Biden. Y aprovecho también la oportunidad para expresar, porque es justo, expresar nuestro reconocimiento al presidente saliente Donald Trump por toda la solidaridad brindada a esta lucha del pueblo venezolano por la libertad y por la democracia. No entro en ningún otro tipo de consideraciones de fondo ni cosas por el estilo, sencillamente el agradecimiento a esa solidaridad concreta, real, palpable, que se pudo realizar durante su gestión de gobierno. Es justo hacer también reconocimiento en este momento en que abandona la presidencia de los Estados Unidos y asume una nueva administración, en este caso la del presidente Joe Biden, que para los efectos de la lucha por la libertad y la democracia que vamos a continuar librando, que continuamos librando en Venezuela, ya han expresado algunas, mediante declaraciones iniciales, la solidaridad que se va a continuar manteniendo firme al lado de Juan Guaidó, al lado de la Asamblea Nacional Legítima y, por supuesto, al lado de todo el pueblo venezolano en esta lucha por la libertad y por el restablecimiento
de la Constitución y la democracia en nuestro país. En ese sentido, bueno, a continuar profundizando esos lazos con toda la comunidad internacional que ha manifestado y sigue manifestando su apoyo a la causa libertaria, a la causa democrática de Venezuela. Y el programa de hoy queremos enfocarlo de una manera distinta, ya que el próximo sábado se conmemora el 63 aniversario del 23 de enero de 1958. Creemos firmemente que esa fecha amerita ser estudiada, recordada, retomada para analizarla como corresponde, no solo para fortalecer la memoria democrática del país, sino con el propósito de que, dada la situación que vivimos de una nueva dictadura en Venezuela, pues esta fecha del 23 de enero no puede ser solo vista o analizada desde el punto de vista histórico, como un recordatorio o como para ofrecer, como suele hacerse, una ofrenda floral o un discurso de orden, ni cosa por el estilo. Merece hurgar dentro de ese 23 de enero del año 1958 sus antecedentes. Merecemos hurgar en los acontecimientos que se dieron en ese momento, sobre todo para sacar de allí lecciones que puedan contribuir al éxito de la lucha que libramos actualmente contra esta nueva dictadura. Podemos decir que no se trata de que vamos a hacer paralelismo, porque creo que no hay paralelismo en este caso en lo que en esa dictadura de Pérez Jiménez y la dictadura tiránica y cruel que tenemos en este momento. Pero en todo caso, la historia no pasa en vano y es importante en ese sentido que podamos extraer las mejores lecciones que podamos tener de toda esa lucha que libraron aquellos líderes políticos que podemos calificarlos de líderes que fundaron la democracia en Venezuela, los hacedores de democracia en el país. Y bueno, vamos a tener para tratar ese tema dos invitados especiales y también nos acompaña, como siempre en todos los programas, la compañera luchadora política también de la causa R, Andrea Tavares, quien también está con nosotros, retoma de nuevo su participación en el programa. Andrea, saludos, nuestro saludo para ti. Saludos Andrés, y bueno, a toda la audiencia del programa Andrés Velázquez Contigo. Un saludo a todo el equipo de Radio Caracas Radio y me sumo a tus palabras de solidaridad por la desaparición física del compañero César, que nos acompañó en los controles mucho tiempo en el programa. Lamentamos su partida y me sumo a las expresiones de solidaridad y de sentido pésame hacia sus familiares y hacia sus compañeros de trabajo. Y bueno, aquí estamos, Andrés, y me gusta incorporarme hoy cuando tienes un tema tan relevante y tan importante para los venezolanos, que no tiene que ver, como tú dices, no solamente con el elemento histórico de una fecha que significó abrir los caminos de la democracia en Venezuela, sino, como tú dices, hurgar en esa fecha y que los venezolanos reflexionemos sobre la democracia y sobre todo lo que implica un régimen democrático de verdad y todos los sacrificios que conlleva conquistarla y mantenerla. Sí. Bueno, bienvenida, Andrea. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte y en breve ya estaremos con nuestro primer invitado, que se trata del doctor Aristeguieta Granco, con quien vamos a abordar este tema del 23 de enero para toda nuestra audiencia
y por supuesto para todo el país. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Estamos de vuelta con nuestro programa Contigo, Andrés Velázquez, y a esta hora del programa vamos a darle la bienvenida a un invitado de lujo. Abogado, político, fue gobernador, ha sido embajador, fue parlamentario, ministro, escritor y miembro de la Junta Patriótica que coronó, por decirlo de alguna manera, coronó esa victoria frente a la dictadura el 23 de enero del año 1958. Se trata nada más y nada menos que del doctor Aristeguieta Granco, que nos acompaña, está con nosotros y a quien le vamos a dar una calurosa bienvenida y nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Doctor Granco, bienvenido. Andrés, y gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. No te estoy viendo, pero te estoy oyendo. No sé si ustedes me ven a mí. Sí, señor. Bueno, yo creo que debemos entrar en materia rápidamente. Decía yo al comienzo del programa que el 23 de enero se celebra generalmente como una fecha histórica en Venezuela. Generalmente se dan discursos de orden, se hacen ofrendas florales, se convoca a concentración, asamblea, distintas maneras de conmemorar esta fecha histórica para los venezolanos y tan importante. Pero dado que en Venezuela hoy día, doctor Aristeguieta, existe o vivimos una dictadura, creo que la manera de ver ahora o de mirar el 23 de enero de ese año 58, a mi modo de ver, tiene que ser de otra forma. Tiene que ser con el explícito propósito de buscar referencias, de buscar lecciones, de ver esa experiencia que
se vivió en esos tiempos de lucha contra la dictadura y del cual, por cierto, usted fue protagonista de primera línea como miembro de esa Junta Patriótica. Bajo ese enfoque, doctor Branco, quisiéramos conversar con usted a la luz de los acontecimientos de hoy en Venezuela, lecciones que podemos sacar, recomendaciones que pudiera hacernos para esta lucha y, por supuesto, bueno, lo que esperamos al fin de cuentas todos los que estamos implicados en esta gran lucha por el restablecimiento de la democracia y la libertad en Venezuela, que no es otra cosa que ponerle fin a la dictadura. Bienvenido, lo oímos. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chico? Encantado de estar en tu programa. Mira, lo primero que te quiero hacer es una pequeña y cordial corrección. Esto no es una dictadura. Esto es una satrapía. Esto es una tiranía. Ni siquiera Juan Vicente Gómez, en cuya época yo nací, por cierto, al final ya de su mandato, ni siquiera Juan Vicente Gómez, que era muy cruel, llegó a los extremos que se han llegado ahora. Porque esta es sencillamente pues la toma de posesión de un país completo, el asalto a un país, no solamente por un grupo político, sino por un grupo político que tiene estrechos lazos con el AMPA internacional organizada. Esto es la destrucción del país. Aquí hemos tenido muchas dictaduras, Andrés. La primera de nuestra historia fue la de José Tadeo Monaga. Te hablo del año 1830 para acá. La de José Tadeo Monaga. Luego hubo una breve dictadura de Páez, la dictadura de Guzmán Blanco. ¿No? Después vino la dictadura de Castro, la dictadura de Gómez. Pero ninguna de esas dictaduras vino a destruir. Esas dictaduras intentaron, con los escasos medios que tenían, hacer algo para justificarse. Pero estos justamente son exactamente lo contrario. Ellos han destrozado todo porque no les importa justificarse. Esta es una gente de un cinismo y un descaro que no tiene nombre. Es un fenómeno que en la historia nunca, yo creo, se ha producido. Un régimen que viene a destruir, bueno, sí, me equivoco, Fidel Castro lo estableció y lo inauguró. Porque los regímenes comunistas clásicos que tú conoces, como el de Stalin, el de Mao, ¿verdad? Bueno, intentaban hacer algo, de acuerdo con ese catequismo político disparatado que llaman el marxismo-leninismo, pero intentaban hacer algo. Stalin dejó a Rusia convertida en la segunda potencia militar del mundo. Y Mao también le dejó a China algunas cosas en medio de toda su maldad y su crueldad, sobre todo al final, que ya estaba prácticamente desquiciado. Pero yo quisiera que me dijeran qué ha hecho esta gente positivo en Venezuela. Una sola cosa que me la digan. Nada, doctor, ninguna. Y para no destruir el país, se han robado más de $1 billón. Lo han robado y lo han dilapidado. El billón, pero no el billón americano, no, el billón europeo, el que es 1 billón de millones. ¿Tú te imaginas, Andrés, lo que hubiera hecho cualquier gobierno serio, decente, o por lo menos bien intencionado, con 1 billón de millones de dólares? Europa se reconstruyó en la posguerra con una 10ª parte de eso. Sí, es lo que estamos viviendo, la destrucción del país, pero en todos sus estamentos, en todos sus aspectos. Mira, esto no tiene perdón de Dios. Esto no puede ser. A esto hay que ponerle coto como sea. Absolutamente como sea. Yo soy abogado también. Y yo creo que en el derecho penal existen 3 figuras que se le pueden aplicar al caso de Venezuela. Estamos en estado de necesidad, de legítima defensa y de no exigibilidad de otra conducta. Aquí cualquier cosa que se haga, absolutamente cualquier cosa que se haga, para salir de este horror está justificada, moralmente justificada y constitucionalmente justificada. Porque hay un artículo en la Constitución, la de ellos, la que violan todos los días también, a pesar de que es la mejor constitución del mundo, como decía el difunto, el artículo 333, que dice que si esta constitución dejara de aplicarse por acto de fuerza o por cualquier otro medio distinto del que ella establece, cualquier persona, investida de autoridad o no, tiene la obligación
de hacer todo lo que esté a su alcance para reponer en su vigencia la Constitución. Y al decir todo lo que esté a su alcance, pues ahí no se excluye nada. Ahí no se está limitando. Así es. Doctor Entonces, Franco, esa es la obligación que tenemos los ciudadanos de Venezuela. A mí no me pregunten cómo, a mí no me importa cómo. A mí lo que me importa es que hay que ponerle coto a esto. Porque mira, lo que se va a encontrar el gobierno que suceda a esta satrapía es una obra ciclópea, ¿no? Es encontrar una Venezuela peor que la de 1900, además con 30 millones de habitantes. Porque en 1900 habían 2 millones de habitantes, ¿no? 3 millones a lo sumo. Cuando yo estudiaba en la primaria, que Venezuela tenía 3 millones y medio de habitantes, ¿no? Hoy en día tiene 10 veces más. Entonces, el trabajo es mucho más grande, más arduo, más difícil de ejecutar. Doctor Franco, yo te vengo siguiendo a ti, tú mira, tu historia política, entonces yo la vengo siguiendo hace mucho tiempo. Yo te respeto mucho, Andrés, porque a pesar de las posibles diferencias ideológicas que tenemos, estamos te digo, de acuerdo en lo esencial. Y eso fue lo que permitió el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, que fue una dictadura desarrollista. De eso quería preguntarle. Elementos claves para esa derrota del perejimenismo, porque nosotros llevamos ya 21 años dando esta batalla y yo la gente conoce cuál ha sido mi opinión a lo largo de todos estos años. He sido crítico de la conducción política que se ha dado. Creo que los errores que se han cometido del lado de la oposición democrática han permitido también que todavía permanezca esta gente, como usted bien lo señala, esta tiranía, estos bandidos que hoy secuestraron y asaltaron este país. Comparto plenamente todos esos criterios que usted ha expresado y esos errores han permitido que ellos se mantengan. ¿Cuáles fueron esos elementos claves que pudiera usted señalar fueron factores determinantes para el éxito? Mira, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, ¿no? Para el año 57, para comienzos del año 57, ya en los medios políticos venezolanos, ya en la gente de la oposición democrática, dentro y fuera del país, porque en esa época la oposición democrática estaba dividida entre los que estaban en la cárcel, los que estaban sobreviviendo en Venezuela, políticamente hablando, y los que estaban en el exilio, ¿verdad? Estábamos todos pendientes de saber cómo iba a resolver Pérez Jiménez su problema de la sucesión. Porque el año 57, él, de acuerdo con su constitución, porque siempre cada tiranía llega y fabrica una constitución. Elabora su constitución, señor. Elabora su constitución como un traje a la medida. Pérez Jiménez en su constitución había establecido que el presidente tenía que ser electo por votación universal, directa y secreta. Esa conquista fue obra de la Revolución de Octubre, no nos vayamos tan atrás. Pero se ve que no se atrevieron, ¿no?, los políticos que le elaboraron esa constitución a Pérez Jiménez, porque él tenía también su constituyente. Él eligió su propia constituyente y esa constituyente le redactó una constitución. Y uno de los principales personajes que metió la mano ahí fue Laureano Vallenilla, el ministro del Interior. Pero no se atrevieron a eliminar la elección directa del presidente, que fue la gran conquista del presidente y el Congreso y las asambleas legislativas y consejos municipales, esa gran conquista de la Constitución del 47. Pues mantuvieron la elección directa. Entonces había la duda, ¿qué va a hacer Pérez Jiménez si le acaba el mandato? Porque la Constitución de Pérez Jiménez establecía 5 años de mandato y una elección. Y se especulaba ya de cómo se iba a enfrentar eso. Y se pensó, no te lo niego, que Pérez Jiménez podía buscar una salida concertada, una salida pues inteligente, honrosa, beneficiosa para él mismo. Era llegar a un acuerdo con la oposición, convocar unas elecciones limpias y aceptar su derrota si salía derrotado, o postularse, él se iba a postular seguramente. Esa incógnita se mantuvo hasta junio del 57. ¿Por qué? Porque hasta junio del 57
todavía no se sabía, te repito, que cómo iba a solucionar su problema él, pero había ya la esperanza de que pudiera haber una candidatura única de oposición. Y ya había conversaciones, me consta que había conversaciones vía correos que iban y venían entre Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, porque Rafael Caldera era el único líder nacional de un partido que todavía vivía en Venezuela, muy vigilado, muy controlado, ¿no? Sin poder efectuar ninguna actividad partidista, pero estaba en Venezuela. Y ya Rómulo y seguramente Jovito también, y seguramente hasta el Partido Comunista, por la época, estaban dispuestos a apoyar a un solo candidato, y ese candidato se suponía que iba a ser Caldera, por lo que te estoy explicando, porque era el único líder nacional que vivía en Venezuela todavía, y que no tenía una interdicción por decreto, como se le había puesto a los miembros de Acción Democrática del Partido Comunista. Ahora, esa ilusión se tuvo que descartar en junio, cuando el ministro del Interior, Laureano Vallenilla, ordena la prisión de Rafael Caldera en la Seguridad Nacional. Sin ninguna causa, ¿no? Simplemente porque les dio la gana. Porque querían cerrar esa puerta. Ellos han debido dejarla abierta inteligentemente hasta más adelante. Pero no. Ellos en junio ya, olvídense de elecciones serias. Aquí no va a haber elecciones serias. Eso entonces, desde luego, ya cambió las cosas. Ya había que tumbar a Pérez Jiménez como fuera, porque él no aceptaba correr el riesgo de que lo derrotaran en unas elecciones. Entonces ahí convoca el plebiscito. La unidad, no, el plebiscito vino en noviembre. Ajá. Pues ya la unidad se comenzó a dar arriba en la cúpula y abajo, en quienes estábamos todavía en la calle. Yo te diría que la medida que aumentó la represión de Pérez Jiménez, en esta forma se fue haciendo más intensa esa unidad por la base de los estudiantes de uno y otro pensamiento político, de los obreros y en general de todo el mundo. Ya no les importaba cómo, había que cambiar el gobierno, había que cambiar al dictador porque ya su tiempo se le había vencido. Bueno, este fenómeno también permeó para los sectores militares. En el ejército había quienes no querían nada con los comunistas, quienes no querían nada con los adecos, pero entendieron que había que olvidarse momentáneamente de esas diferencias, porque era más importante poder salir de la dictadura para restablecer la democracia, que es lo que en el fondo queremos todos, ¿no? Vivir democráticamente, paz, respetándonos mutuamente, sin el terror de que una vez vengan a sacar a la gente a la madrugada de su casa y llevarse la presa sin fórmula de juicio. Pareciera ser que eso no se entiende ahora, en el caso actual. Tristemente, Andrés, tristemente. Pues yo creo que, modestia aparte, quienes estamos en la oposición, y yo tenía una modesta ubicación, yo era miembro del secretariado juvenil del partido, estaba estudiando el último año de la carrera. Pero ¿qué pasó? Que con las cárceles y la clandestinidad obligada, el exilio, de repente las acciones y las decisiones del partido fueron recayendo, de hecho, en quienes estábamos por allí, los dirigentes juveniles, los dirigentes sindicales, lo que quedaba, lo poco que quedaba, ¿no? Los dirigentes nacionales que estaban en su casa todavía. Y se fue cocinando esa unidad en torno a una sola meta, salir de Pérez Jiménez, y luego nos pondremos de acuerdo en unas elecciones. Bueno, eso funcionó. Y funcionó también, en buena medida también, gracias a que el día 1 de enero del 58, inesperadamente hubo un alzamiento militar. Un serio alzamiento militar. O sea, que no solamente la inquietud era entre los civiles, y entre los civiles que estábamos ubicados políticamente. Esa inquietud y ese deseo de cambio estaba también en los oficiales medios de las Fuerzas Armadas. Ahí no habían generales, habían simplemente tenientes coroneles y mayores que estaban pues en esa onda. Doctor, ¿la Junta Patriótica tenía algún integrante militar? ¿Fue integrado por militares? No. Te explico. La Junta Patriótica fue la idea de crear un organismo clandestino que no aparecía, que primero que todo
absolutamente cerrado al conocimiento del público, que no se supiera quiénes lo integraban, que cada quien pensara lo que quisiera, pero que en el fondo eran cuatro miembros de partido. Frente a los partidos había mucha reserva en algunos sectores del país. Sí. Había mucha gente en el mundo civil que tenía temor de los adeptos y de los comunistas, ¿verdad? Bueno, hubo simplemente un acuerdo. Vamos a formar una cosa que no se sepa lo que es, pero que la gente comience a sentir que hay una conducción en la resistencia. Porque ya no era cosa de pedir de rodillas unas elecciones, ¿no? ni un diálogo que nos iba a dar, que comenzó a prosperar la resistencia y poco a poco se fue constituyendo este organismo en el cual había un representante poco conocido de cada uno de los partidos y que fue estableciendo contacto con el mundo militar, en el cual había varios grupos también de conspiradores, porque ese fue otro problema, habían conspiraciones en paralelo. Y el fracaso del 1 de enero fue eso, que fue un golpe de la aviación y de un sector del ejército, pero la Marina, por ejemplo, no participó. Pero el 1 de enero tuvo una gran virtud, porque le demostró a la gente que Pérez Jiménez no tenía el apoyo militar completo, que las Fuerzas Armadas no estaban monolíticamente unidas en torno a Pérez Jiménez. Sí. Y empezó la conspiración inclusive entonces a permear hacia los altos sectores militares, al extremo que por ahí el 8 o el 9 de enero, el alto mando le presentó a Pérez Jiménez un ultimátum. Mire, usted tiene que nombrar un gabinete militar. Eso no tenía nada que ver con nosotros. Nosotros no hubiéramos pensado jamás en un gabinete militar. Eso fue un golpe a la dictadura, en el sentido que Pérez tuvo que bajar la cabeza y nombró un gabinete militar. 3 días después, ¿qué hizo él? Reaccionó, expulsó a Rómulo Fernández, un general compadre de él que había encabezado pues, esa protesta o esa exigencia, lo botó del país, asumió el Ministerio de la Defensa, porque él había nombrado a Fernández ministro de la Defensa, y pretendió recuperar el poder total para él. Bien, bueno, doctor Branco, fue imposible. Se nos ha ido el tiempo. Yo creo que vamos y ya se lo planteo de una buena vez, vamos a tener una segunda parte de esta conversación, además, no solamente para la radio, lo quiero invitar a una conversación que tengamos amena personalmente para ver todo esto y todo lo que podamos ver de esta experiencia del 23 de enero de 1958, de la cual usted ha sido protagonista. Yo lamento que no tengamos más tiempo en el programa para poder seguir relatando toda esta historia tan interesante que hoy por hoy es demasiado importante para los venezolanos, por lo que hemos dicho, la presencia, como usted lo señala, de esa satrapía, de esa tiranía, de esa banda que se encargó de secuestrar el país y lo ha llevado a la bancarrota. De manera pues que dejemos hasta aquí por hoy esta conversación. Me vuelvo a comunicar con usted para el próximo encuentro que vamos a tener y le agradezco de verdad por su gentileza, mi apreciado doctor Branco, por brindarnos estos minutos y rememorar esa gesta libertaria del 23 de enero del año 1951. No, hombre, te presento mis excusas por no haber sabido administrar bien el tiempo, pero yo quise echar el cuento pues desde el comienzo. No, y lo vamos a hacer, lo vamos a aprovechar. Le prometo que vamos con eso para que los jóvenes, sobre todo, que no han vivido en democracia, tengan el referente histórico importante y lo que eso significa para esta lucha que hoy estamos librando en Venezuela, por lo mismo, por la democracia y por la libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dale, Andrés. Ya vamos a un nuevo corte y ya venimos con nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Miguel Ángel Martínez Mucci, un venezolano, hoy día en Chile, profesor de la Universidad Autónoma de Chile, con quien vamos a conversar también sobre este tema del 23 de enero. Ya venimos. Les estamos presentando
contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Lamentamos informar que nuestro querido y admirado operador César González falleció hoy. Será recordado como el gran esposo, padre, abuelo, compañero, amigo y maestro que siempre fue. Paz a su alma. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. De regreso a nuestro programa Contigo, Andrés Velázquez. A esta hora del programa le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Martínez Meucci. Decía que es profesor de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Chile y coordinador del libro Transiciones Políticas en América Latina, Desafíos y Experiencia. De verdad queremos agradecerle, doctor Miguel Ángel Martínez, por su posibilidad que nos ha brindado de estar en contacto y conversar con usted en este programa que estamos dedicando al 23 de enero. Nos acompaña en la conversación Andrea Tavares, una que forma parte del staff del programa, y con ella también vamos a estar conversando y va a intercambiar con usted, doctor Meucci. Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Andrea. También a todos los oyentes. Un gusto y un honor estar aquí. Sí, el programa lo estamos dedicando al 23 de enero y, por cierto, en su libro, doctor Meucci, usted dedica un capítulo al tema del periodo del 58 al año 61.
y explica allí con claridad cómo fue ese proceso político hoy histórico para nosotros, pero que, como hemos dicho, en medio de esta situación en la que estamos inmersos en Venezuela, con este régimen tiránico que tenemos, cruel, y en esta lucha que estamos dando también por la libertad y por el restablecimiento de la democracia, sería interesantísimo que usted pudiera comentarnos un poco de sus investigaciones y lo que ha escrito sobre el tema. Bienvenido y gracias nuevamente. Gracias. Bueno, el libro, digamos, yo soy uno de los dos coordinadores junto con el doctor José Alberto Olivar de la Universidad de Simón Bolívar y Metropolitana, y somos casi una docena de autores en donde se tocan varios casos de transiciones a la democracia en América Latina, ¿no? En unos 9 países. Y básicamente hay una perspectiva histórica o historiográfica en donde la idea es tratar de entender qué pasó, abordar los hechos, conocer las coyunturas, los procesos, sin ánimo de hacer grandes generalizaciones al respecto. Es más bien la ciencia política, a diferencia de la historia, la disciplina que intenta buscar con mayor o menor éxito, intenta buscar patrones, regularidades, elementos de causalidad relativa en algún sentido, que nos permitan tratar de sacar algún tipo de conclusiones generales. Y en ese sentido, en ese capítulo en particular que usted menciona, ahí tratamos de hacer un poco, o sea, tomar algunas de las variables que diversos expertos en temas de transiciones han analizado en múltiples casos. Variables que tienen que ver con, que inciden sobre los procesos de transición a la democracia desde los regímenes autoritarios. Estas variables van desde variables más estructurales, o sea, variables que tienen que ver con un contexto sobre el cual los seres humanos en el momento presente difícilmente podemos cambiar las cosas, variables que responden, como les digo, al contexto, hasta variables que sí están en manos de los seres humanos y que aluden a factores en donde podemos cambiar las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno ve esas variables, vemos que no todas necesariamente eran favorables para un cambio hacia la democracia en la Venezuela del año 58-59. Con lo cual es importante ver que la ciencia política en este intento de buscar regularidades no tiene la última palabra, no, digamos, son intentos de buscar ciertas lógicas dentro de estos procesos, pero la realidad siempre es mucho más compleja, y los factores humanos pueden hacer que algo que en principio luce muy difícil puede de repente abrirse a la posibilidad de un cambio. Pero sí es verdad también, por el otro lado, que la ciencia política nos permite ver como un conjunto de elementos que nos hacen ver en qué medida estamos más cerca o más lejos de la posibilidad de que se produzca un proceso de transición. Entonces, lo que vemos en la coyuntura del año 58 al 61 es que Venezuela, a pesar de tener elementos que conspiraban, por decirlo así, o que actuaban contra la posibilidad de una transición a la democracia, como era el interés, por ejemplo, de algunas potencias de impedir que el comunismo pudiera, digamos, cobrar fuerza en Venezuela, como lo había hecho, por ejemplo, en Cuba, como lo estaba haciendo, o sea, lo iba a hacer posteriormente, pero ya veíamos que estaban los diversos procesos digamos, de revueltas, de guerrillas, etcétera. Y un año después de que se comienza de alguna manera a consumar la transición en Venezuela, vemos que el ejemplo de la Cuba castrista se va a consumar como el ejemplo por el cual buena parte de la izquierda latinoamericana prefirió irse, y no por el ejemplo quizás venezolano de una transición más negociada, más concertada, más democrática, ¿no? Pero podemos ver que dentro de esos factores que estaban, por así decirlo, un poco en contra, no todos tuvieron la última palabra, y al final diversos factores humanos fueron muy importantes para que efectivamente se abriera la oportunidad de esta transición. Ahora, si pudiéramos dedicar algunos comentarios a hablar de algunas de esas variables en específico, pero en líneas generales, creo que lo más importante es ver que en la medida en la que una sociedad avanza en el proceso de modernización cultural, política, técnica, económica, social, etcétera, en la medida en que hablamos de una sociedad más moderna,
más vigorosa, las probabilidades y las posibilidades de una transición a la democracia tienden a aumentar. Sí. En cambio, cuando hablamos de una economía más precaria o de una sociedad más debilitada, las cosas se ponen más complicadas. Demos la palabra a nuestra compañera Andrea Tavares, que participa con nosotros en el programa, para que también intercambie con nosotros, bueno, con usted sobre todo, sobre el tema. Andrea, por favor. Sí, bueno, a mí me gustaría conversar sobre ese tema de las variables, aunque como usted señala, doctor Beucci, profundizar en este programa ahorita sobre las variables ameritaría un par de programas más tal vez, o muchos más, pero creo yo que hay dos elementos importantes que tocar con relación a las variables. Uno es el elemento de la caracterización de este régimen que está ocupando nuestro territorio y nuestro gobierno, ¿no? Creo que las dificultades para caracterizar ahorita, por ejemplo, con el doctor Aristigueta Grancos decía, Andrés hablaba de dictadura, él decía que la dictadura se nos atrapía. Yo he leído trabajos comentados por usted sobre lo que las propuestas de la democracia totalitaria de Talmont. Entonces, esa caracterización del régimen impide que nosotros tengamos claro cómo abordar una estrategia de transición, si eso es así. Y hay una variable que para mí es, analizando los procesos de transición en general, que es la conformación actual de nuestra Fuerza Armada, sin entrar en generalizaciones, porque evidentemente que hay muchos militares venezolanos dignos, honestos, muchos de ellos hoy en las mazmorras del régimen, pero ciertamente, y otros por supuesto allí resguardando su seguridad, pero por supuesto la conformación, la constitución actual de nuestra Fuerza Armada, en lugar de abrir paso a la posibilidad de una transición política, la obstaculizan. Entonces, estas dos variables vienen a ser las más significativas. ¿Hay alguna otra relevante que sea necesario que analicemos para determinar una estrategia de avanzar hacia una transición hacia la democracia? Bueno, me parecen fabulosas las preguntas porque realmente dan con dos aspectos que sí, yo considero que son cruciales, ¿no? Nuevamente es muy importante señalar que no hay ninguna receta, no hay ninguna, digamos, guía de qué es lo que habría que hacer, porque la política en el fondo tiene que ver con el ámbito de lo que hacemos los seres humanos. Y nada nos impide que a partir de cierto momento comencemos a hacer algo que va contra lo que dicen las probabilidades. O sea, es el ámbito de la libertad, donde realmente los seres humanos podemos crear realidades que todavía no existen. Entonces, haciendo esa salvedad y dejando eso muy en claro de que no hay recetas al respecto, sí creo que esos dos elementos que mencionas, Andrea, la naturaleza del régimen, qué tipo de régimen es, y la situación de las Fuerzas Armadas actualmente son muy importantes. Los científicos políticos, los politólogos, habitualmente estamos todo el tiempo debatiendo con respecto al caso venezolano acerca de qué es, qué tipo de régimen es. Pero creo que aquí algo muy importante es que el debate no se quede a veces estancado en las etiquetas, por decir es esto o es esto o es esto, porque en el fondo estamos hablando de algo, no estamos hablando, por ejemplo, de un animal, que podemos decir o es un gato o es un perro. No, estamos hablando de una realidad que no la podemos circunscribir con esa facilidad, que es dinámica, que está cambiando constantemente. Y si algo caracteriza al régimen del chavismo es que ha cambiado, muta a lo largo del tiempo de una manera impresionante. Entonces, podemos tener varias definiciones y, ojo, no son excluyentes. Por ejemplo, quienes hablan de que es un autoritarismo hegemónico, eso para mí no tiene contradicción con el hecho de que tenga, por ejemplo, ciertas tendencias totalitarias o que tenga ciertos elementos o que sea de carácter revolucionario, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Más que la etiqueta, diría yo que es las lógicas de poder que alimentan la forma en la que se ejerce el poder. Yo creo que eso es lo que es más importante que tratemos de comprender. Cómo se maneja el poder, cómo y para qué. En la medida en que podemos entender eso, que es algo mucho más dinámico que la etiqueta del régimen, podemos entender, creo yo,
aspectos importantes que nos permiten comprender el tipo de régimen al cual nos estamos refiriendo. Y efectivamente, lo característico del chavismo es que no es una dictadura convencional como, por ejemplo, las que abundaban en América Latina en las décadas de los años 60, 70, 80. Perdón. Es algo distinto, algo que se caracteriza, por ejemplo, por haber fortalecido ciertos aspectos del Estado, sobre todo lo que tiene que ver con la represión, pero haber debilitado muchos otros aspectos del Estado, lo que tiene que ver con los servicios públicos, con lo que tiene que ver incluso con la soberanía nacional. No, y está de por medio la carga ideológica que contiene este régimen. Correcto, correcto. Y algo en donde, por ejemplo, ciertamente hay muchas dictaduras, vamos a decir, de ideología marxista que están vinculadas al chavismo, o actores políticos a nivel mundial que se vinculan con el chavismo, pero también es verdad que el chavismo no tiene empacho en entenderse con cualquier tipo de régimen autocrático en el planeta. O sea que básicamente lo que es antiliberal, en el sentido de que no comparte lo que son las libertades, un régimen de libertades que es necesario para una democracia. Y pasando al segundo elemento, que es el de las Fuerzas Armadas, esto también brevemente, nos queda poco tiempo. Por supuesto, vamos a resumir rápidamente. Hay una característica común del régimen chavista con, por ejemplo, lo que ha sucedido en Cuba, o en Libia, o en Irán, que se trata de dictaduras o de regímenes autocráticos, en todo caso, que surgen a través de procesos que desarrollan una retórica y un imaginario revolucionario. Revolucionario en el sentido de que vienen a cambiar por completo todo lo que había. No solo el orden político, sino el orden social. Y buscan prácticamente lavarle el cerebro a la gente. Ahora, ese tipo de regímenes tienen a menudo, como les digo, en los casos de Cuba, de Libia, de Irán, la particularidad de que no descansan en un control de la sociedad a partir de una fuerza armada disciplinada, bien orquestada, bien jerárquica, como suele pasar, por ejemplo, con dictaduras conservadoras o de derecha. Por el contrario, lo que hacen es que desarman la estructura de las Fuerzas Armadas, la fracturan, la achatan, crean numerosos mandos superiores, crean múltiples organismos que se pisan la manguera unos con los otros, porque la idea precisamente es neutralizar a la Fuerza Armada como un actor represivo. Y en cambio generan toda una cantidad de grupos armados paralelos, milicias, colectivos, guardias de no sé qué cosa, o sea, una cantidad de grupos armados que son los que realmente ejecutan la represión y lo hacen además sin asumir la responsabilidad política al respecto. Bien, gracias. Entonces, bueno, interesante dato, doctor, interesantísimo dato que nos da en este comentario final y por supuesto a lo largo de toda la conversación. Yo lamento que el tiempo haya concluido y quiero, bueno, agradecerle que nos haya acompañado en esta interesantísima conversación, analizando estos procesos de transición y sobre todo de cara a lo que ocurre en la actualidad en Venezuela, que estoy seguro, bueno, lo mantiene también pendiente y ocupado. Gracias de verdad nuevamente y bueno, le hago extensiva la invitación para conversar en otro programa sobre este mismo tema, sobre todo, bueno, porque quedamos por cuestiones de tiempo un poquito picado, como se dice popularmente, pues, en el desarrollo de esa última parte que era tan interesante desde el punto de vista de lo que hacen estos regímenes con instituciones como las Fuerzas Armadas, que las fracturan, las destruyen prácticamente como han destruido todo el país. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Un gran saludo y feliz tarde. Bueno, hemos llegado al final del programa. Andrea, interesantísima conversación, de verdad, interesante tu pregunta, igualmente para el doctor Mushi, y agradecemos a todos nuestros oyentes por su atención, por su sintonía a través de la radio que se ve, RCR 750. Hemos hecho un programa interesantísimo, de mucho aporte, de mucha orientación, de mucho interés histórico y de mucho interés para la realidad política que estamos viviendo en la actualidad. Hasta el próximo miércoles, muy buenas tardes y un abrazo para todos.
RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750.